Prefiero morir antes que ser tuya, dijo la mujer apache al amanecer. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La tierra estaba cubierta de polvo fino, y el viento del amanecer movía las hojas secas y el pasto bajo los pies de quienes caminaban por el terreno árido. En medio de aquella inmensidad, una mujer apache se movía con cuidado, como si cada paso fuera parte de un ritual que la conectaba con su tierra y con sus ancestros. Su nombre no era importante para los extraños que la observaban, lo que contaba era su fuerza, su mirada firme y la manera en que sostenía su postura, a pesar de todo. Ella había nacido en aquel territorio, en medio de montañas y ríos pequeños, rodeada de la naturaleza que le enseñó a sobrevivir, a cazar y a leer las señales del viento y de los animales. Desde niña, su familia le habló del respeto hacia la vida y hacia los suyos, del valor de la libertad y de la importancia de decidir por sí misma. Esas enseñanzas la acompañaban cada día y se habían convertido en una armadura invisible que la protegía incluso cuando los hombres de otros lugares trataban de imponer sus reglas. La mujer caminaba despacio, respirando el aire fresco de la mañana. Sus ojos oscuros observaban todo a su alrededor, los montículos de tierra, las sombras que se alargaban y los árboles que se mecían suavemente con el viento. Cada sonido, cada movimiento de los pájaros o del agua en el arroyo cercano, le recordaba que su mundo estaba vivo y que ella formaba parte de él. No era una joven cualquiera, tenía la mirada de alguien que había aprendido a enfrentar la vida sin miedo, aunque las dificultades fueran grandes. Hace tiempo, los hombres de un campamento cercano habían llegado a su territorio. No todos eran malos, algunos solo buscaban tierra o recursos, pero otros querían controlar y someter. La mujer había visto cómo su familia y su gente luchaban por protegerse, cómo sus palabras y sus gestos buscaban mantener la paz, aunque la amenaza estuviera siempre presente. La captura no había sido fácil. Ella había corrido, se había escondido entre arbustos y rocas, había sentido el corazón latir con fuerza mientras trataba de mantenerse libre. Pero finalmente, fue llevada lejos de su hogar, a un lugar que no conocía, rodeada de extraños que no comprendían su lengua ni su mundo. Aquel amanecer era distinto. No había miedo en su mirada, había claridad y decisión. Sabía que pronto tendría que enfrentar a quienes pensaban que podían obligarla a obedecer, que podían decidir por ella. Sus manos estaban firmes, sus pies apoyados con seguridad en la tierra, y su corazón palpitaba con la fuerza de alguien que se niega a rendirse. La memoria de su familia, de los ancestros que habían protegido a su gente durante generaciones, le daba valor. Sabía que su fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la mente y en el espíritu. Mientras caminaba hacia un claro cercano, recordó las historias que le contaba su madre sobre la importancia de la libertad y el respeto propio. Cada palabra escuchada en su infancia era ahora un faro que iluminaba sus decisiones. No era una persona impulsiva, su pensamiento era claro y cada acción calculada. Observó el cielo que se abría lentamente y sintió un vínculo profundo con su tierra natal. Era un recordatorio de que la vida tenía sentido cuando se vivía con dignidad y con la capacidad de elegir. El campamento de los extraños se encontraba a la distancia, pero ya podía distinguir las figuras que se movían entre las tiendas. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Ella no dijo nada, solo continuó caminando con calma, dejando que el viento le recordara que el mundo era más grande que cualquier miedo que pudiera sentir. Cada paso que daba estaba cargado de significado. No estaba corriendo ni escondiéndose, estaba avanzando, mostrando que, aunque estuviera lejos de su hogar, no había perdido su fuerza ni su identidad. Los animales del lugar también parecían percibir su presencia. Un grupo de ciervos se detuvo a mirar desde la distancia, y un par de aves levantó vuelo al sentirla acercarse. La mujer entendió esos silencios y esos gestos. Para ella, la naturaleza siempre había hablado más claro que las palabras. El mundo estaba lleno de señales, y ella sabía interpretarlas. Esa conexión con su entorno le daba ventaja, le recordaba que incluso en un lugar desconocido podía mantenerse alerta y preparada.
Cuando llegó al borde del campamento, se detuvo y respiró hondo. La luz del sol tocaba suavemente su rostro, iluminando sus ojos oscuros y mostrando su expresión decidida. Sabía que en breve tendría que enfrentarse a los hombres que creían tener poder sobre ella. No era solo una cuestión de supervivencia física, era una cuestión de dignidad, de demostrar que nadie podía arrebatarle su esencia. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso pero controlado, cada pensamiento enfocado en un objetivo, mantener su libertad intacta, incluso frente a la adversidad. El amanecer continuaba transformando el paisaje. Las sombras de la noche desaparecían lentamente y el calor del sol comenzaba a sentirse. La mujer Apache sabía que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. No estaba sola, llevaba consigo la fuerza de su pueblo, el legado de sus ancestros y la certeza de que sus decisiones importaban. La tierra que la rodeaba parecía respaldarla, dándole un valor silencioso que no podía ser quitado. Con un último vistazo a la inmensidad que la rodeaba, la mujer dio un paso hacia adelante, acercándose al centro del campamento. No había palabras aún, solo la firmeza de su presencia. Cada mirada dirigida hacia ella encontraba un muro invisible de resistencia y determinación. Nadie podía imaginar, solo por su apariencia, la fuerza que escondía. La mujer Apache sabía que aquel amanecer no sería como cualquier otro. Sería el momento en que la voz de la dignidad y de la libertad se alzara, aunque aún faltara el instante exacto para pronunciarla. La mujer Apache había sido llevada lejos de su hogar semanas atrás, pero su espíritu seguía intacto. Cada día que pasaba en aquel lugar extraño la recordaba de dónde venía y quién era. No era fácil vivir entre personas que no compartían sus costumbres ni su idioma, y cada gesto que ella hacía era observado con curiosidad o con desconfianza. Sin embargo, ella nunca perdió la calma ni la dignidad. Aunque estaba rodeada de desconocidos, se mantenía firme, como un árbol que resiste las tormentas sin romperse. En el campamento, los hombres que la habían capturado intentaban que obedeciera sus órdenes. Algunos eran insistentes, otros más sutiles, tratando de convencerla con palabras y promesas. Pero la mujer Apache no podía olvidar las enseñanzas de su familia, la libertad y la identidad eran más valiosas que cualquier seguridad que pudieran ofrecerle. Cada intento de someterla era recibido con silencio, con mirada firme o con un simple gesto de negación. Sus ojos oscuros transmitían claridad y decisión, no cedería. Pasaba el tiempo observando el comportamiento de quienes la rodeaban. Aprendió a conocer sus rutinas, sus expresiones y sus gestos. Descubrió quién era más razonable, quién era impaciente y quién podía ser confiable. Aunque su cuerpo estaba limitado por las circunstancias, su mente estaba completamente libre. Planeaba cada movimiento, cada respuesta, como si preparara un juego de estrategia donde la libertad era la mayor recompensa. Cada noche, mientras la luz del fuego iluminaba las tiendas del campamento, recordaba los rostros de su familia y de su gente, y esa memoria la mantenía fuerte. La comida, el sueño y la rutina diaria podían hacer que muchos se sintieran débiles, pero para ella eran solo desafíos que debía superar. Aprendió a adaptarse a los horarios del campamento sin perder su sentido de identidad. Cuando otros descansaban, ella caminaba entre las sombras, escuchando los sonidos del entorno y recordando los caminos de su tierra. Cada movimiento, aunque discreto, le enseñaba algo nuevo sobre la vida lejos de su hogar. Era como si cada día fuera una prueba de paciencia y resistencia. Un día, mientras observaba desde una distancia segura, vio que algunos hombres discutían entre sí. Sus voces eran fuertes, y sus gestos mostraban enojo y confusión. La mujer comprendió que no todos compartían los mismos objetivos. Algunos empezaban a dudar de su autoridad sobre ella. La duda de los demás le dio una chispa de esperanza. Entendió que su fuerza interior, su decisión de no someterse, estaba haciendo que quienes la rodeaban comenzaran a cuestionar sus propios actos. No era necesario luchar con violencia, su resistencia pacífica ya estaba generando cambios.
Recordó cómo su madre le enseñaba que la verdadera fuerza no siempre se mostraba con palabras, sino con acciones y con firmeza. Cada silencio, cada mirada, cada gesto de negación era una demostración de poder personal. La mujer comprendió que el respeto no se pedía, se ganaba mostrando quién eras y lo que valorabas. Cada día que pasaba en el campamento la acercaba más a ese entendimiento. Aprendió a leer los gestos de los hombres, a percibir sus intenciones y a anticipar sus movimientos. Su mente se volvió un refugio de estrategia y pensamiento claro, incluso cuando su cuerpo estaba restringido. La mujer apache también comenzó a entender las emociones de quienes la rodeaban. Percibía la frustración, la curiosidad y, a veces, la admiración silenciosa de algunos hombres. Aunque no podían expresarlo abiertamente, algunos empezaban a respetar su resistencia. No era un respeto forzado, era un reconocimiento de que había algo en ella que no podía ser controlado. Esa comprensión le dio confianza. Sabía que su dignidad estaba intacta y que su voz, aunque aún no pronunciada, tendría un impacto cuando llegara el momento. El campamento no era su hogar, pero era un espacio donde podía observar y aprender. La mujer encontraba belleza en los pequeños detalles, como la luz del sol se reflejaba en la tierra, como los pájaros encontraban refugio entre los árboles, como el viento podía cambiar de dirección en un instante. Esos pequeños momentos le recordaban que la vida seguía, incluso en circunstancias difíciles. Su conexión con la naturaleza le daba fuerza y claridad, como si el espíritu de su tierra natal la acompañara constantemente, susurrándole que debía mantenerse firme. En sus recuerdos, la mujer viajaba a los ríos, a las montañas y a los senderos que conocía desde niña. Allí había aprendido a cazar, a observar el clima y a escuchar los sonidos de la naturaleza. Cada recuerdo era una lección de paciencia, de habilidad y de resistencia. Aunque estaba lejos, su identidad seguía intacta. Sabía que ningún lugar, por más extraño o hostil que fuera, podía arrebatarle aquello que llevaba dentro, su orgullo, su libertad y su capacidad de decidir. Una mañana, mientras los hombres preparaban las tiendas y los caballos se movían inquietos, la mujer observó cómo algunos intentaban acercarse a ella. Sus intenciones no eran claras, pero ella ya había aprendido a reaccionar con calma. No mostraba miedo ni ansiedad, solo firmaba su postura y su mirada, y eso era suficiente para que los hombres se detuvieran. Entendió que su fuerza no estaba en la lucha física, sino en la resistencia silenciosa y en la claridad de su mente. Cada paso que daba, cada gesto que hacía, demostraba que nadie podía doblegar su espíritu. La mujer también recordaba las historias de sus ancestros, quienes habían defendido su tierra y su cultura frente a situaciones difíciles. Cada palabra escuchada de niña era ahora un guía que la fortalecía. Comprendió que ser valiente no significaba no sentir miedo, sino enfrentarlo con determinación y con inteligencia. Cada día que pasaba en el campamento reforzaba esa idea. Aprendía a esperar el momento correcto, a medir sus palabras y sus gestos, y a mantener siempre la calma, sin importar lo que sucediera alrededor. Aunque los días eran largos y las noches frías, ella encontraba pequeñas maneras de mantener su espíritu libre. Caminaba cerca de los árboles, escuchaba el viento y observaba cómo la luz cambiaba en el cielo. Cada acción, aunque sencilla, era un recordatorio de que su mente y su corazón seguían siendo suyos. Nadie podía tomar eso. Esa fortaleza interior se convirtió en un escudo invisible, que la protegía y le permitía enfrentar cada día con claridad y confianza. Con el tiempo, la mujer apache entendió algo importante: su resistencia no solo la protegía a ella, sino que también enseñaba a los demás algo valioso. Sin necesidad de palabras, mostraba que la dignidad y la libertad eran más fuertes que cualquier control externo. Su fuerza silenciosa hacía que quienes la rodeaban comenzaran a respetarla, aunque no comprendieran completamente su cultura o sus razones. Ella se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera fuerza no siempre se muestra con violencia, sino con claridad, paciencia y decisión. Cada noche, antes de dormir, la mujer miraba el cielo estrellado y recordaba su hogar.
Pensaba en los ríos, los animales y los senderos que había conocido. Cada estrella le recordaba que la vida era más grande que cualquier campamento o cualquier hombre que intentara controlarla. Sus pensamientos se llenaban de fuerza y esperanza. Sabía que, aunque estuviera lejos, su espíritu seguía siendo libre, y eso era lo más importante. Esa libertad interior la preparaba para el momento decisivo que se acercaba, un instante donde sus palabras y su firmeza tendrían un impacto duradero. El amanecer llegó silencioso y tranquilo, con un cielo lleno de tonos suaves, donde el naranja y el rosado se mezclaban con el azul de la madrugada. La mujer apache se encontraba frente al campamento, observando a los hombres que la habían capturado. Sabía que ese día sería diferente, que algo dentro de ella debía mostrarse de manera clara y definitiva. Su corazón no temblaba, aunque la presión de la situación era fuerte, estaba preparada para afirmar lo que había llevado dentro desde siempre, su libertad y su dignidad. Los hombres comenzaron a acercarse, sin comprender del todo la serenidad de la mujer. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza, y unos pocos con la sorpresa de quien ve un espíritu que no puede ser doblegado. Ella permaneció firme, con la espalda recta y los ojos llenos de decisión. Cada gesto suyo mostraba que no estaba confundida ni perdida, sabía quién era, de dónde venía y qué era lo que no podía entregar, su voluntad. Durante semanas, la mujer había resistido sin pronunciar palabra, usando la paciencia y la calma como sus mejores armas. Cada movimiento de los hombres era observado y analizado, cada intento de control era recibido con silencio, pero con atención. Había aprendido a entender sus intenciones, a percibir sus emociones y a mantenerse un paso adelante en todo momento. Esa preparación mental le daba seguridad. Sabía que la fuerza real no estaba en los puños ni en las armas, sino en la claridad de pensamiento y en la firmeza de decisión. Cuando finalmente los hombres intentaron acercarse más, ella dio un paso hacia adelante. No hubo miedo en su mirada, solo una intensidad que hacía que quienes la observaban sintieran un respeto silencioso. Todos entendieron, aunque no sabían cómo expresarlo, que esa mujer no podía ser controlada. En ese instante, la tensión en el aire era casi palpable, como si cada respiración y cada movimiento fueran parte de un momento suspendido entre la vida y la historia. La mujer apache recordó entonces las palabras de su madre: la verdadera fuerza no está en lo que puedes quitar, sino en lo que mantienes intacto dentro de ti. Esas palabras la llenaron de coraje. Comprendió que no necesitaba luchar físicamente, que su resistencia silenciosa había preparado el camino para un momento donde su voz sería escuchada y respetada. Cada paso que dio ese día estaba cargado de significado. Cada mirada que cruzaba con los hombres llevaba un mensaje claro: mi voluntad no puede ser tuya. El líder del campamento, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, se acercó con la intención de imponer su autoridad. Había intentado en varias ocasiones controlar a la mujer, pero cada intento había sido inútil. Observó su postura, la serenidad de sus ojos y la firmeza de su gesto. Algo en ella era diferente, algo que no podía ser manipulado ni comprado. El silencio entre ellos creció, y por un momento, todo el campamento pareció detenerse para presenciar ese enfrentamiento sin palabras. La mujer tomó aire y habló con claridad, con voz firme y segura: prefiero morir antes que ser tuya. No era un grito ni un acto impulsivo, era la expresión de un espíritu libre que no aceptaba ser dominado. Cada palabra estaba llena de fuerza y determinación. Al pronunciarla, sus ojos no vacilaron ni un instante. Sabía que esas palabras podían cambiar la manera en que los hombres la veían, y estaba lista para enfrentar cualquier reacción. El campamento quedó en silencio. Nadie esperaba que alguien mostrara tal convicción. La frase, simple pero poderosa, resonó como un eco que se extendía por todo el lugar. Algunos hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por la claridad y la fuerza de su decisión. La mujer no había usado armas ni buscado violencia, su arma había sido su espíritu, y era más fuerte que cualquier intento de control.
Por primera vez, los hombres comprendieron que estaban frente a alguien que no podía ser comprado, ni obligado, ni doblegado. El líder del campamento la miró fijamente. Intentó entender qué la motivaba, pero no podía. Sus intentos de imponer poder se habían encontrado con un muro invisible, la determinación de una mujer que había aprendido desde niña a valorar su libertad por encima de todo. Sus palabras y su postura mostraban que no había miedo, solo dignidad y respeto por sí misma. En ese momento, algo cambió en los hombres, dejaron de verla como un objeto de control y comenzaron a percibirla como una persona con voluntad propia, con derechos y con fuerza interior. La mujer apache no se detuvo. Cada gesto suyo, cada movimiento de sus manos y cada mirada fija en los ojos del líder eran una extensión de su palabra. No necesitaba gritar ni amenazar, la calma y la firmeza eran su forma de resistencia. Sabía que la verdadera victoria no estaba en la fuerza física, sino en la claridad de su mente y la firmeza de su corazón. Mientras caminaba un paso más hacia la luz del amanecer, el campamento entero parecía observar en silencio, reconociendo sin decirlo que estaban frente a alguien que no podía ser dominado. Aquel momento se volvió un punto de inflexión. Los hombres empezaron a entender que la mujer no era solo alguien capturada, era un espíritu que no podía ser encerrado ni controlado. Su resistencia silenciosa había demostrado que la libertad interior era más fuerte que cualquier intento de imposición externa. Incluso quienes habían dudado de su fortaleza comenzaron a percibir el poder de su decisión. No era un acto de rebeldía sin sentido, sino de claridad, de justicia personal y de respeto propio. La mujer apache, mientras el sol continuaba subiendo, respiró hondo y sintió que su espíritu estaba más fuerte que nunca. Cada recuerdo de su tierra, cada enseñanza de su familia y cada lección de su vida la habían preparado para ese instante. Sabía que el futuro era incierto, pero en ese momento nada podía arrebatarle su dignidad ni su capacidad de decidir. Sus palabras habían marcado un límite que nadie podría cruzar, su libertad era suya, y nada ni nadie podría cambiarlo. Los demás hombres comenzaron a tratarla con más cautela. La frase que pronunció no solo cambió la forma en que la veían, sino también la dinámica del campamento. Comprendieron que la fuerza no siempre se mide por la violencia, sino por la claridad, la firmeza y la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. La mujer apache se convirtió en un ejemplo silencioso de resistencia y valentía. Cada movimiento, cada mirada y cada palabra habían transmitido un mensaje que quedaría grabado en la memoria de quienes la rodeaban. Mientras el amanecer avanzaba, la mujer sintió que algo dentro de ella se liberaba aún más. No había perdido nada, a pesar de estar lejos de su hogar. Su espíritu seguía siendo dueño de su destino. Sabía que, aunque los días por venir podrían traer nuevos desafíos, esa mañana había demostrado que la verdadera libertad estaba dentro de ella, y que nadie podía tomarla sin su consentimiento. La fuerza de su decisión había cambiado el curso de la relación con quienes la rodeaban, y eso era solo el comienzo de lo que aún estaba por venir. Al finalizar la mañana, la mujer apache se retiró un poco del centro del campamento y se sentó bajo la sombra de un árbol cercano. Su respiración era tranquila, su mente clara y su corazón firme. Había enfrentado uno de los momentos más importantes de su vida, y lo había hecho sin perder su esencia. Sabía que cada paso futuro requeriría la misma fortaleza y claridad, pero estaba preparada. La libertad y la dignidad que defendía eran más grandes que cualquier miedo o dificultad que pudiera enfrentar. El amanecer, que había comenzado con luz suave, ahora brillaba con fuerza. Cada rayo de sol parecía recordar a la mujer apache que estaba viva, que tenía poder sobre sus decisiones y que su espíritu era indomable. Los hombres del campamento la miraban con respeto silencioso, y aunque no todos comprendían completamente sus motivos, sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. Aquella mujer, que había sido llevada lejos de su hogar, había demostrado que la verdadera fuerza no está en las armas ni en la autoridad, sino en la claridad, la paciencia y la firmeza de quien se niega a ceder su libertad.
En ese instante, la mujer apache comprendió que la resistencia no siempre se trata de confrontación directa, sino de firmeza silenciosa, de convicción y de amor propio. Cada enseñanza de su infancia, cada lección aprendida de su pueblo, cada recuerdo de su tierra la habían preparado para ese momento. Su palabra, pronunciada con claridad y valentía, había marcado un límite que nadie podría cruzar. Y en el corazón del amanecer, con la luz del sol iluminando su rostro, ella supo que, aunque la vida fuera incierta, su espíritu seguiría siendo libre y fuerte, sin importar dónde estuviera. Después de que la mujer apache pronunció aquellas palabras que resonaron en todo el campamento, la atmósfera cambió por completo. La frase había sido simple, pero con un poder inmenso: prefiero morir antes que ser tuya. Los hombres que la rodeaban, incluso los que habían intentado someterla durante días, comenzaron a mirarla con asombro y respeto silencioso. No se trataba de miedo, era la percepción de que alguien había mostrado una fuerza interior que no podía ser ignorada. Por primera vez, se dieron cuenta de que no podían tratarla como antes. El líder del campamento se quedó en silencio unos momentos, observando a la mujer con atención. No estaba acostumbrado a enfrentarse a alguien que desafiara su autoridad sin alzar la voz ni usar la violencia. Cada gesto suyo estaba cargado de firmeza y claridad. Sus ojos no mostraban ira ni tristeza, sino una decisión absoluta. Comprendió que, aunque pudiera obligarla físicamente, jamás podría tomar su voluntad. Aquella realización le causó un cambio interno. Por primera vez, el respeto reemplazó la intención de control. Los demás hombres intercambiaban miradas discretas entre sí. Algunos comenzaron a recordar sus propias vidas, y como en ciertos momentos se habían sentido impotentes ante circunstancias que no podían controlar. La fuerza de la mujer apache no provenía de amenazas ni de gritos, provenía de la claridad de su pensamiento y de la seguridad de quien sabe lo que vale y lo que no puede entregar. Cada hombre que la observaba sentía una mezcla de admiración y sorpresa, y no todos podían comprender por qué algo tan simple podía tener un efecto tan profundo. Mientras la mujer permanecía firme, comenzó a notar un cambio en la manera en que los hombres la trataban. Sus gestos dejaron de ser bruscos, sus palabras, cuando se dirigían a ella, eran más cuidadosas y medían cada expresión. Incluso los más impacientes parecían dudar antes de actuar. Era como si la presencia de alguien que no cedía hubiera transformado la energía del lugar. Cada acción de la mujer, cada paso y cada mirada, fortalecía la percepción de que su dignidad no era negociable. Ella no celebraba ni buscaba aprobación, simplemente estaba siendo ella misma. Caminó lentamente entre las tiendas, observando cómo las personas reaccionaban a su presencia. Algunos niños del campamento la miraban con curiosidad, fascinados por la serenidad y la seguridad que irradiaba. Las mujeres, que en silencio habían observado los intentos de control sobre ella, comenzaron a sentirse inspiradas. Comprendieron que la verdadera fuerza no siempre estaba en la fuerza física, sino en la claridad de pensamiento y en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso ante la presión de otros. El líder del campamento reunió a algunos hombres para hablar en privado. La mujer, aunque no escuchó la conversación, podía percibir la tensión y la incertidumbre en sus gestos. Algo había cambiado, la autoridad ya no era absoluta. Se dieron cuenta de que la resistencia pacífica de la mujer estaba obligándolos a reconsiderar sus decisiones y su forma de actuar. Lo que había sido un campamento donde la obediencia se esperaba ahora se convertía en un lugar donde la mente y el respeto tenían valor. Mientras tanto, la mujer apache se sentó bajo un árbol, observando el movimiento del sol sobre la tierra. Su respiración era tranquila, y su mente estaba clara. Sabía que su fuerza interior había generado un efecto que no podía ser ignorado. No necesitaba demostrar más, su decisión ya había marcado un límite firme y visible. Cada día que pasara en el campamento, cada acción que hiciera, consolidaría esa línea invisible que protegía su libertad y su dignidad. Algunos hombres comenzaron a acercarse lentamente, no para imponer autoridad, sino para interactuar con ella de manera más respetuosa. Era un acercamiento cauteloso,
como si reconocieran que estaban frente a alguien que no podía ser tratado de manera convencional. Ella los recibió con calma, sin miedo y sin enojo, pero tampoco permitió que invadieran su espacio o su voluntad. Cada interacción era una reafirmación de su independencia y de su claridad. El campamento comenzó a adaptarse a esta nueva dinámica. Las tareas diarias, que antes se realizaban con instrucciones estrictas, ahora se ejecutaban con mayor consideración hacia todos los involucrados. La presencia de la mujer apache había cambiado la percepción de lo que significaba respeto y cooperación. No se trataba solo de obedecer órdenes, se trataba de reconocer que cada persona tenía valor y que la fuerza real estaba en la integridad y la claridad de cada uno. Mientras avanzaba la mañana, la mujer observó cómo algunos hombres más jóvenes empezaban a imitar su forma de actuar. Caminaban con más calma, miraban a los demás con atención y aprendían a medir sus palabras. Su ejemplo se estaba propagando silenciosamente, y aunque nadie hablaba directamente de ello, la transformación era evidente. La mujer apache se convirtió en un símbolo, no de rebeldía, sino de dignidad y fuerza interior. En la tarde, se produjo un momento inesperado. Uno de los hombres más antiguos del campamento se acercó a ella, no con intención de controlar, sino con respeto y curiosidad. Habló lentamente, preguntando sobre su vida, su gente y sus enseñanzas. La mujer respondió con claridad, compartiendo algunos recuerdos y explicaciones, pero siempre manteniendo su independencia. Esta interacción demostró que la resistencia pacífica podía abrir caminos de comunicación y entendimiento que antes eran imposibles. Mientras el sol descendía hacia el horizonte, el campamento parecía más tranquilo. La tensión que había existido días atrás se había transformado en respeto y en una sensación de orden basada en la comprensión, no en el miedo. La mujer apache se levantó y caminó hacia el borde del campamento, observando cómo los hombres organizaban sus tareas con cuidado y consideración. Su presencia había creado un cambio duradero, y aunque todavía existían desafíos, su fuerza interior había demostrado ser más poderosa que cualquier control externo. Al caer la tarde, la mujer se sentó nuevamente bajo su árbol favorito y observó la luz cálida del sol sobre la tierra. Su mente estaba llena de claridad, y su corazón, tranquilo. Sabía que lo más difícil ya había pasado, había demostrado que su libertad y dignidad no podían ser tomadas. El respeto que comenzaba a surgir entre los hombres era silencioso pero real. Ella entendió que su ejemplo tendría un efecto duradero, no solo en su vida, sino también en la percepción de quienes la rodeaban. Los días siguientes se desarrollaron con más calma. Los hombres del campamento aprendieron a tratarla con consideración, y aunque no todos comprendían completamente su fuerza, ninguno podía ignorarla. La mujer apache continuaba observando, aprendiendo y actuando con paciencia. Cada acción, cada gesto y cada palabra reforzaban la claridad de que nadie podía doblegar su voluntad. Su resistencia pacífica se había convertido en una lección viviente de dignidad y libertad. Al llegar la noche, la mujer miró las estrellas y recordó su hogar, los ríos, las montañas y los senderos que había conocido. Cada estrella era un recordatorio de que la vida era más grande que cualquier campamento, más fuerte que cualquier intento de control. Su espíritu seguía siendo libre y poderoso. Cada recuerdo y cada enseñanza la fortalecían, y sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío futuro. Su libertad interior era un escudo que nadie podía romper. A lo largo de la noche, la mujer se mantuvo alerta pero tranquila. Sabía que su fortaleza no estaba solo en el momento presente, sino en cada día que pasaba siendo fiel a sí misma. Cada interacción, cada mirada y cada gesto en el campamento reforzaba su mensaje: la dignidad y la libertad no se negocian. El respeto de quienes la rodeaban era el reflejo de su fuerza interior, y eso era más poderoso que cualquier autoridad externa. Mientras la luna brillaba sobre la tierra, la mujer apache entendió que su ejemplo comenzaba a transformarlo todo. No necesitaba gritar ni luchar, su calma, claridad y firmeza habían cambiado la dinámica del campamento de manera profunda. Los hombres la miraban diferente, los jóvenes aprendían de su ejemplo,
y su espíritu seguía siendo libre. Esa noche, en la tranquilidad de su refugio, supo que su fuerza interior había marcado un antes y un después, y que su dignidad seguiría intacta, sin importar lo que sucediera al amanecer. La mañana siguiente despertó con un cielo claro y brillante, donde los rayos del sol comenzaban a calentar la tierra y a iluminar cada rincón del campamento. La mujer Apache se levantó temprano, como siempre, caminando despacio y con cuidado mientras observaba a quienes la rodeaban. Ya no había tensión en el ambiente, había un respeto silencioso que se sentía en cada gesto, en cada mirada, y en la manera en que los hombres realizaban sus tareas. Su presencia seguía siendo fuerte, pero de una manera diferente, ahora era un símbolo de dignidad y libertad. Mientras caminaba entre las tiendas y los animales del campamento, la mujer recordaba todo lo que había sucedido desde el primer día. Su resistencia, su paciencia y la firmeza de su decisión habían transformado la percepción de quienes la rodeaban. No había recurrido a la violencia ni a gritos, había demostrado que la verdadera fuerza estaba en la claridad de pensamiento y en mantenerse fiel a sí misma. Cada hombre que la miraba ahora la veía como alguien que no podía ser doblegado, y ese reconocimiento silencioso era más valioso que cualquier acción forzada. El líder del campamento, quien había intentado controlarla desde el principio, se acercó lentamente y se detuvo a observarla. Su expresión había cambiado, ya no había intención de imponer autoridad, sino un respeto genuino. Se dio cuenta de que había aprendido algo importante de la mujer Apache: la fuerza verdadera no se encuentra en los gritos ni en la imposición, sino en la firmeza y en la claridad de quien sabe lo que vale y lo que no puede entregar. Sin decir palabras, comprendió que ella había marcado un límite que nadie podía cruzar. Los hombres jóvenes del campamento también comenzaron a acercarse a ella, algunos con curiosidad, otros con respeto. Querían aprender de su ejemplo, de la manera en que se mantenía firme y tranquila frente a la adversidad. La mujer los observaba con calma, comprendiendo que su influencia podía ser positiva. Les mostraba, con cada gesto y cada acción, que la fuerza interior y la dignidad eran más importantes que la autoridad impuesta. No necesitaba enseñar con palabras complicadas, su vida y su comportamiento eran suficiente lección. Durante el día, la mujer Apache pasó tiempo explorando los alrededores del campamento, observando cómo la naturaleza seguía su curso sin importar lo que sucediera entre los humanos. Cada árbol, cada río y cada animal le recordaban su hogar y las lecciones de su infancia. Pensaba en los caminos de su tierra natal, en los ríos donde había aprendido a pescar, en las montañas que la habían protegido y enseñado a ser fuerte. Cada recuerdo fortalecía su espíritu y le recordaba que, aunque estuviera lejos de su hogar, nadie podía arrebatarle su esencia. El respeto hacia la mujer Apache se volvió evidente en los pequeños detalles del campamento. Los hombres comenzaron a pedir su opinión antes de tomar decisiones, no porque tuvieran miedo, sino porque valoraban su juicio. Las tareas se realizaban con más cuidado y consideración, y la convivencia se volvió más armoniosa. La presencia de la mujer había cambiado no solo la percepción de los demás sobre ella, sino también la manera en que actuaban entre sí. La fuerza de su dignidad había creado un efecto que se extendía más allá de ella misma. Durante la tarde, la mujer se sentó junto a un arroyo cercano y observó el agua correr. Recordaba los días en que su familia le enseñaba a escuchar los sonidos del agua, a interpretar las señales de los animales y a respetar la naturaleza. Cada enseñanza de su infancia había servido para prepararla para los desafíos que enfrentaba ahora. La libertad no era solo un derecho, sino un deber de proteger la propia dignidad y actuar con integridad. Mientras miraba el reflejo del sol en el agua, comprendió que su resistencia pacífica había sembrado un cambio profundo en todos los que la rodeaban. Al caer la tarde, algunos hombres se acercaron con cautela y la invitaron a compartir la comida. Ella aceptó con calma, mostrando que no guardaba rencor ni resentimiento. La interacción fue simple, pero significativa. La mujer Apache había transformado la manera en que eran tratados y cómo se relacionaban con ella.
La comida compartida se convirtió en un símbolo de respeto mutuo y de reconocimiento de que la fuerza no siempre se demuestra con imposición, sino con claridad, paciencia y dignidad. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, la mujer apache reflexionó sobre lo que había logrado. Sabía que su libertad interior seguía siendo suya y que nadie podría arrebatarla. Su ejemplo ya había comenzado a cambiar la forma en que los demás actuaban, había sembrado respeto, consideración y entendimiento en un lugar donde antes solo existía la tensión y la imposición. Su espíritu permanecía fuerte, y comprendió que incluso en medio de la adversidad, la dignidad podía marcar la diferencia. Mientras miraba las estrellas, pensó en los niños y jóvenes que la habían observado en silencio. Sabía que su ejemplo tendría un impacto duradero, que la manera en que se había mantenido firme y digna sería recordada y contada. No había necesitado armas ni gritos, su fuerza era invisible pero poderosa. Cada estrella en el cielo parecía recordarle que la vida era más grande que cualquier conflicto y que su valentía era un mensaje que trascendería el tiempo. En los días siguientes, la mujer apache continuó viviendo con calma y claridad. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que la libertad interior no depende del lugar ni de las circunstancias. Los hombres del campamento aprendieron a valorar sus decisiones, a considerar sus opiniones y a respetarlas sin imposición. La dinámica del lugar había cambiado por completo, y la mujer comprendió que su firmeza silenciosa había sido más efectiva que cualquier confrontación física. El legado de la mujer se extendió incluso más allá del campamento. Las historias de su resistencia, su dignidad y su firmeza comenzaron a ser contadas entre los jóvenes y las mujeres que la habían observado. Su ejemplo se convirtió en un recordatorio de que nadie puede ser dueño de la voluntad de otra persona y que la verdadera fuerza reside en mantenerse fiel a uno mismo, incluso frente a la presión y la adversidad. Mientras el sol ascendía cada día, la mujer apache continuaba caminando con paso firme entre los árboles y el campamento. Su mirada seguía clara y decidida. Cada gesto suyo mostraba que la fuerza no necesita ser demostrada con violencia, sino con claridad, paciencia y respeto propio. Su historia se transformó en un símbolo silencioso de valentía y dignidad, un ejemplo de cómo la libertad interior puede cambiar el mundo que nos rodea, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, la mujer comprendió que la verdadera victoria no estaba en la batalla física, sino en la transformación que había generado. Los hombres y mujeres del campamento aprendieron a actuar con más respeto y consideración, y su ejemplo continuó inspirando a quienes la conocían. Su resistencia pacífica se convirtió en un mensaje que se recordaría mucho después, mostrando que la dignidad, la claridad y la fuerza interior pueden superar cualquier intento de control externo. Finalmente, mientras el cielo se llenaba de colores cálidos al atardecer, la mujer apache miró hacia la distancia, pensando en su tierra natal. Recordó los ríos, las montañas y los caminos que la habían formado. Su corazón estaba lleno de tranquilidad y orgullo. Sabía que había enfrentado uno de los momentos más importantes de su vida con firmeza y sin perder su esencia. Su libertad interior seguía intacta, y ese era el regalo más valioso que podía conservar. Al cerrar los ojos esa noche, la mujer sintió que su espíritu había dejado una marca duradera. La fuerza silenciosa de su determinación había cambiado la percepción de quienes la rodeaban y había enseñado una lección que trascendería el tiempo. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con dignidad, con claridad y con la seguridad de que nadie puede arrebatar lo que llevamos dentro. Su ejemplo permanecería como un faro de libertad y valentía para todos los que la conocieran.